Entonces, continuándolo con el módulo 15, pues vamos a configurar enrutamiento IP estático y lo vamos a hacer tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Recordemos que ya tenemos pues una topología modelo que es la que estamos utilizando para ejemplificar las diferentes configuraciones de enrutamiento que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues, eh, entonces en esta segunda parte vamos a configurar lo que son las rutas estáticas completamente especificadas. En los ejemplos que mirábamos anteriormente, teníamos rutas estáticas con dirección IP del siguiente salto y rutas estáticas con la interfaz saliente. Ahora vamos a ver el otro tipo, que es rutas estáticas completamente especificadas. Entonces, ¿en qué consiste una ruta estática completamente especificada? Es una ruta que además de incluir la interfaz saliente, también incluye la dirección IP del siguiente salto, ¿verdad? Esto tiene sus beneficios cuando se trata de una ruta estática donde la interfaz saliente pues es una interfaz del tipo Ethernet, que es una interfaz tipo broadcast. Entonces, en esas situaciones, pues es como más conveniente porque además de indicar la interfaz saliente, se indica pues la dirección IP del siguiente salto. Porque en el caso de Ethernet es una red que puede tener pues muchas conexiones, ¿verdad? O sea, una interfaz de router podría estar conectada a un switch y ese switch pudiera estar conectado a múltiples enrutadores. Entonces, como hay diferentes destinos posibles, entonces allí pues lo mejor es utilizar pues las direcciones IP completamente especificadas. Entonces vamos a irnos a nuestra topología que estamos configurando, que ya tenemos previamente configurada para configurar pues enrutamiento estático completamente especificado. Entonces tenemos en esta topología ya configurado tanto enrutamiento direccionamiento IPv4 como direccionamiento IPv6. Entonces tenemos dos redes directamente conectadas para el router 1 y tres redes remotas en el caso del router 1. Entonces, por lo tanto, yo voy a crear tres rutas estáticas, que son las que necesito para poder alcanzar a las tres redes remotas desde el punto de vista del router 1. Entonces, para poder configurar las rutas estáticas, tenemos que estar en el modo de configuración global. Entonces yo necesito crear una ruta estática completamente especificada, en este caso para IP versión 4. Entonces utilizo el comando iproute, la dirección destino que quiero alcanzar. En este caso lo voy a hacer para la 2001 DB8 a CAT1 2.2.pleca64. Perdón, para la 172. Voy a hacerlo primero con IPv4, ¿verdad? 172.16.1.0. Después lo vamos a hacer con IPv6. Entonces 172.16.1.0. La máscara que tiene esa red, que es de 24 bits. Y luego aquí, a como nos dicen en la estructura, nos dicen que especifiquemos la interfaz saliente y luego la dirección IP del siguiente salto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la interfaz saliente es la serial 010 en el router 1. Entonces, serial 010 y la dirección IP del siguiente salto, que sería la dirección IP que tiene la serial 010 del router 2, que en ese caso tiene la 172.16.1.0.
2. Si nos fijamos aquí, ponemos el puntero del mouse sobre el router 2, vamos a ver que la serial 010 tiene la 172.16.2.2. Entonces, esa es la dirección IP que estamos especificando como dirección de siguiente salto. Entonces, ahí estamos indicando cuál es la interfaz por donde se van a enrutar los paquetes. En este caso es la interfaz del router 1. Y cuál es la dirección IP del siguiente salto, que en este caso pues es la 172.16.2.2. Bueno, solamente que creo que Packet Tracer no la reconoce, ¿verdad? Vamos a ver. Packet Tracer no me lo va a aceptar. Si no especifica, ¿verdad? En IP versión 4 no me lo va a aceptar porque no reconoce esta forma de enrutamiento, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer para IP versión 6 para que lo podamos comprobar que en IP versión 6 sí lo reconoce. Entonces, igual para la red que está aquí, es la 2001, DB8 a CAT 1, 2.2. Pleca 64. Lo vamos a hacer para IPv6, ¿verdad? La 2001 acá, perdón, voy a ver, no, DB8, ¿verdad? DB8, acá, 1, 2.2, pleca 64. Y luego, pues la interfaz saliente, que sería la serial 10, perdón, 010, y la dirección IP del siguiente salto, que sería la 2001, que es la que tiene aquí en la serial, la IPv6. Si se fijan en la serial 010 tiene la 2001, DB8, acá 2, 2.2.2. Entonces es la que vamos a especificar. DB8, acá 2, 2.2.2. Bien. Ah, si no le puse IP route, ¿verdad? IPv6 route. Y entonces ahí sí me lo reconoce, ¿verdad? Pero en IP versión 4 no lo tiene establecido de cómo configurar pues rutas completamente especificadas. Entonces ya creé la ruta para llegar a esta red. Ahora necesito otra ruta en R1 para esta otra red, ¿verdad? Entonces solamente la voy a editar. Esa red, si no estaba admitiendo a Elton, ¿verdad? Bienvenido, Elton. Bien. Entonces, voy a editar. Ahora voy a hacerlo para esta red que es la 2001 DB8 Café. DB8, en vez de acá, aquí es café. Café. Y es la 1, 2.2, pleca 64. En este caso, como las redes están en la misma dirección, entonces la interfaz saliente va a ser la misma, la serial 010. Y el siguiente salto, pues también va a ser la misma dirección IP, porque está en la misma dirección las dos redes. Luego voy a hacer para esta otra red, para la 2001 DB8 Café 2, 2.2, pleca 64. Entonces, como ya tengo la ruta, solamente la voy a editar. Y en vez de 1, aquí es 2. Esta red de aquí, 2001, DB8 Café 2, 2.2, pleca 64. Entonces, ahí tengo ya la siguiente ruta. Entonces, si yo le doy Show Run, entonces debo ver las rutas que he configurado, ¿verdad?
en la que se incluye tanto la interfaz saliente como la dirección IP del siguiente salto. Y esa es una ruta estática completamente especificada. Entonces ya configuramos el router 1. Con solo haber configurado el router 1, pues no vamos a tener comunicación. Necesitamos configurar enrutamiento en los demás enrutadores. Entonces para eso pues vamos a irnos al segundo router y vamos a configurar las rutas estáticas. Entonces en el caso del router 2, él tiene 3 redes directamente conectadas. Las redes directamente conectadas ya aparecen en su tabla de enrutamiento. Estas se agregan de manera automática. Entonces ya están aquí en la tabla de enrutamiento, pero no están las redes remotas. ¿Quiénes son redes remotas para R2? La LAN de R1 y la LAN de R3. Entonces para esas dos redes yo necesito crear dos rutas en el router 1. Entonces le damos IPv6 route. Entonces vamos a crear una ruta para la 2001 DB8AK3 2.2. Pleca 64. 2001 DB8 CAT3 2.2. Prefijo 64. Y en este caso la interfaz saliente de R2 sería la serial 010. Serial 010. Y la dirección IP del siguiente salto sería la que tiene la serial 010 en R2, en R1. Podemos ver aquí que la serial 010 tiene la 2001 DB8 a CAT2 2.2.1. Entonces esa es la que vamos a establecer como siguiente salto. CAT 2.2. Y ahí ya configuramos la primera ruta. Ahora vamos a configurar para esta ruta, para que R2 pueda enrutar tráfico hacia esta red, la 2001 DB8 Café 2, 2.2. Pleca 64. Entonces le decimos IPv6 route 2001 DB8 Café 2.2, 2.2. Prefijo 64. ¿Y cuál va a ser la interfaz saliente? Va a ser en este caso, para redirigir tráfico hacia este lado. Entonces va a ser la 2000, perdón, la serial 010. La serial 010, que es esta interfaz que está configurada aquí. Y esa interfaz se conecta a router R3. En el router R3 está conectada la serial 011. ¿Qué IP tiene ahí? Tiene la 2001 DB8 Café 1 2.2.2. Entonces ese sería el siguiente salto. Entonces serial 011 y el siguiente salto que sería la 2001 DB8 Café 1 2.2.2. Entonces noten que en este caso, si se fijan, las interfaces salientes son diferentes y las direcciones IP de siguiente salto también son diferentes porque van en sentidos diferentes hacia donde están enrutando estas dos rutas, ¿verdad? No como en el caso del router 1, que teníamos pues la interfaz saliente y la dirección IP del siguiente salto eran las mismas, porque todas apuntan a la misma dirección o al mismo router. En este caso, en el router 2,
las rutas están en direcciones diferentes. Una se conecta por la serial 010 y otra se conecta por la serial 011. Entonces, si le damos switch run, entonces podemos ver las rutas que se han configurado, ¿verdad? Rutas completamente especificadas. Ahí las tenemos. Luego necesitamos configurar el enrutamiento en el router 3. Entonces el router 3 tiene dos redes directamente conectadas, que son la 2001 DB8 Café 1 y la 2001 DB8 Café 2. Pero existen tres redes remotas para el router 3, que son la 2001 DB8 ACAT 1, la 2001 DB8 ACAT 2 y la 2001 DB8 ACAT 3. Entonces necesitamos crear tres rutas en R3. Entonces le damos IPv6 route. Entonces necesitamos llegar a la 2001 DB8 ACAT 3, 2.2, prefijo 64, y para llegar, para enviar, para que R3 pueda enrutar paquetes hacia esa red, los tiene que sacar por la serial 011. Entonces aquí sería serial 011. En este caso nos referimos a la interfaz local de R3. Y el siguiente salto es la dirección IP eh, que tiene el R2 en la serial 011. Entonces sería la 2001 DB8 Café 1 2.2.1. Y ahí ya configuramos la primera ruta. En este caso, como todas las redes remotas de R3 están en la misma dirección, entonces pues vamos a utilizar siempre la misma interfaz saliente y la misma dirección IP del siguiente salto. Entonces solamente voy a editar la red. Entonces necesito también llegar a la 2. La 2 es esta de aquí, la 2001 DB8 ACAT 2, 2.2, pleca 64. Entonces la 2. Y también necesito llegar a esta red de aquí, la 2001 DB8 ACAT 1, 2.2, pleca 64. Entonces también voy a editar aquí. Y sería la 1. Entonces ahí ya tenemos configurado el enrutamiento IPv6. Entonces si le damos Show IPv6 Route, entonces aquí me deben aparecer tres rutas remotas, perdón, sí, tres rutas estáticas, ¿verdad? Que corresponden a cada una de las rutas remotas que tiene el router 3. Si le doy aquí en R1, Show IPv6 Route, entonces R1 pues también tiene tres rutas estáticas configuradas, que son estas que tenemos allí. Bien. Entonces, adicionalmente, recordemos que tenemos que habilitar el enrutamiento IPv6 en cada router, si no, no nos va a funcionar el enrutamiento. Entonces, desde el modo global le decimos IPv6 Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing. Entonces, ya hemos
Bien, entonces ya hemos configurado el enrutamiento. Entonces ahora vamos a probarlo. Para eso, vamos a ir a esta PC, a la PC 0, y vamos a hacer pin. Pin. Y vamos a probar a la 2001, TV8, a CAT 1, 2.2.1, que es la interfaz en el router 2. Ahí le estoy haciendo pin a esta interfaz de aquí. Le voy a hacer pin a esta PC. Esa PC tiene la 2001 DB8 a CAT 1, 2.2.2. Vamos a hacerle pin, que es la 2.2.2. Y también ahí tengo comunicación con esa PC, ¿verdad? Ahora le voy a hacer pin a esta PC, que es la 2001 DB8 Café 2, 2.2.2. También debo tener respuesta hacia esa PC. La 2001 DB8 Café sería la 2, 2.2.2. Y ahí puedo ver que también tengo enrutamiento. Enrutamiento IPv6 con rutas completamente especificadas. Entonces vamos a volver a configurar enrutamiento estático. Bien, lo que estaba mencionándole a Roberto es esta parte de aquí que dice que cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, entonces se recomienda utilizar una ruta estática que incluya una dirección de siguiente salto, pero que también se puede usar pues una ruta estática completamente especificada, ¿verdad? Que incluya la interfaz de salida y la dirección del siguiente salto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otros tipos de rutas, que es de los que mencionábamos al inicio. Y vamos a configurar rutas resumidas, ¿verdad? Bueno, perdí aquí la configuración, ¿verdad? Voy a cerrarlo mejor y voy a volver a abrir el archivo. Entonces, esta es nuestra topología maestra, que es la que estamos usando para las configuraciones. Bien, entonces ahora vamos a hacer otros tipos de rutas, que serían rutas sumarizadas, ¿verdad? Cuando existe una buena planificación del direccionamiento IP, entonces podemos realizar sumarización de rutas. La sumarización de rutas nos permite reducir la cantidad de rutas que se van a configurar en un router. Esto se desarrolló a partir de algo que se llama CIDR, ¿verdad? O enrutamiento entre dominios sin clase. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en el router 1, nosotros configuramos tres rutas, ¿verdad? Y en el router 3 también configuramos tres rutas. Entonces yo puedo reducir la cantidad de rutas que se pueden configurar. En el caso del router 3, por ejemplo,
el router 3 necesita una ruta para la 172.16.1.0, para la 172.16.2.0 y para la 172.16.3.0. Entonces, esto lo podemos nosotros sumarizar. Como son rutas de la misma red, se pueden sumarizar. Entonces, podemos sumarizar la 172.16.1.0 con la 172.16.2.0 y 172.16.3.0. Entonces, estas rutas las podemos sumarizar. Para poder sumarizarlas, necesitamos convertir a binario estas rutas. Entonces, en binario, 172 sería, bueno, vamos a ponerlo aquí, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, 172 sería 128, ¿verdad? Que sería 1. Más 64 se pasa, entonces 0. Más 32 serían 160. Entonces 1 este valor. Más 16 sería 176. Entonces se pasa, aquí es 0. Entonces sería 168, ¿verdad? Sería 128 más 32, 160 más 8, 168 más 4, 172, ¿verdad? Y lo demás sería 0. Eso es 172, ¿verdad? Ese es el valor equivalente. O sea que la primer IP, ¿verdad? El primer número sería 1, 0, 1, 1, 0, 0. Aquí. Ahora 16. 16 sería 0, 0, 0. Y aquí sería 1, ¿verdad? Y los demás sería 0. Entonces 16 es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Eso es 16. Y 1 es pues 7 ceros, ¿verdad? Y 1. Eso es 1. Y luego 0, que sería todo 0, los 8 bits en 0. Aquí. Eso es 172.16.1.0, ¿verdad? Ya convertido a binario. Ahora sigo con la siguiente IP, que es 172.16.2.0. Entonces aquí va a ser igual, ¿verdad? 172.16, pues es igual. Y aquí varía un poco, porque 2 sería 0, 0, 0, 0, 0, perdón, 1, 0, ¿verdad? Eso es 2. Sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Y luego 0, que sería pues todo 0. Luego 172.16.3.0. Entonces sería 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y luego 0, 1, 0, 0. Eso es 16. Y luego 3. 3 que sería 1, 1. Y luego 0 que sería todo 0. Entonces una vez que ya convertí a binario todos los dígitos de las dos direcciones IP, entonces ahora hago una multiplicación bit a bit para encontrar la red sumarizada, ¿eh? Entonces si yo multiplico 1 por 1, 1 por 1, 1, me da 1. Si yo multiplico 0, entonces me va a dar 0. Si multiplico 1, me va a dar 1. Si multiplico los 3 ceros, me va a dar 0. Si multiplico los 3 1, me va a dar 1. 1, 0, 0. Y así
multiplico todos los valores, ¿verdad? Y luego aquí me va a dar todo 0. Y luego aquí pues también me da 0. Entonces, ¿qué me resultó de esa multiplicación? 172.16.00, que es la red sumarizada. Al sumarizar estas tres direcciones IP, entonces me resulta este número, 172.16.00. Allí encontré la red sumarizada. Ahora voy a encontrar la máscara de su red o el prefijo, ¿verdad? Para encontrar el prefijo, yo me fijo en las posiciones de la dirección IP, en los bits. Si los bits son iguales, significa que esa posición es una. En este caso, 0, 0, 0. Entonces los bits son iguales, esa posición es 1. En este caso, también los 3 bits son 1, esa posición es 1. Y así voy a ver que todos estos 8 bits son iguales. Entonces, por lo tanto, me van a dar 1. 1 en la máscara de su red, ¿verdad? Entonces, luego voy con el segundo octeto. Si se fijan, todos son iguales. Los números son iguales. Entonces, quiere decir que aquí todo va a ser 1. 1. Ahora, en este caso, si se fijan, ¿hasta dónde son iguales? Hasta allí. Hasta allí son iguales. ¿Cuántos bits? 6 bits. 6 bits en 1, porque los 6 son iguales. Ahora, a partir de aquí, que ya se rompe esa secuencia de números de bits iguales, entonces, a partir de allí, todo va a ser 0. Todo va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que obtuve ahí? La máscara, ¿verdad? ¿Qué máscara estamos hablando? Esto es 255 cuando todos los bits son unos. 255. Aquí todos son unos, entonces también es 255. Pero aquí solamente 6 bits son en 1. 6 bits en 1, ¿a qué equivale? A esto de aquí, ¿verdad? A 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. ¿Eso cuánto es? 252. 252, 0. Entonces, esa es la máscara de su red, de la red sumarizada, ¿verdad? De la red sumarizada. Aquí. Entonces, hemos sumarizado estas tres redes y de esas tres redes hemos encontrado esta red sumarizada que agrupa a estas tres redes de aquí. Entonces, cada una de estas redes tenía un prefijo de 24. Todas estas, según la topología que tenemos ahí, todas son de 24. Entonces, al sumarizarlas, llegamos a una red que tiene esta máscara de su red, que es equivalente a ¿cuánto? Entonces, vamos a contar los bits que están en 1 aquí. ¿Cuántos bits tenemos en 1? Tenemos 8 más 8, 16 más 6, 22. Entonces, el prefijo es pleca 22. Entonces, ahora que ya he sumarizado las rutas, ya sumaricé las rutas, entonces ahora puedo configurar en el router 3 esa ruta sumarizada. Entonces me voy al modo global y le digo IP route. ¿Cuál es la red sumarizada? 172.16.00. ¿Con qué máscara? 255, 255, 252, 0. Y en este caso, pues, ¿cuál es el siguiente salto? Puedo hacerla completamente especificada o puedo hacerla usando la interfaz saliente
o puedo hacerla utilizando la dirección IP del siguiente salto. Entonces, en este caso voy a usar la IP del siguiente salto, que sería la 192.168.1.1, que es la IP que tiene el router 2 en la serial 01011. Podemos verlo aquí. 011 tiene la 192.168.1.1, que es la que estoy poniendo aquí. Entonces, en este caso, si se fijan, en vez de crear tres rutas individuales, entonces mediante el proceso de sumarización, yo solamente configuré una sola ruta. Con una sola ruta resolví pues el problema, ¿verdad?, del enrutamiento, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos sumarizar? Cuando existen redes continuas, como en este caso, ¿verdad? Si las redes no son continuas, por eso es que uno debe hacer un proceso de planificación del direccionamiento IP. En el caso de Internet, ¿verdad? En el Internet no se hizo una distribución ordenada del direccionamiento IP, ¿verdad? Entonces, cuando las tablas de enrutamiento de los routers crecieron, entonces, pues, buscaron cómo resolver ese problema. Y para eso desarrollaron la agregación de ruta o la sumarización de ruta, que es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, la sumarización de ruta, si hay una distribución bien ordenada que favorezca los procesos de agregaciones de ruta, entonces pues con eso se disminuye la cantidad de rutas que se puedan agregar en el router. Ya lo vimos en este caso aquí. En vez de tener tres rutas estáticas, entonces tenemos una sola ruta estática. O sea, las tres rutas las reducimos en dos, o sea que nos ahorramos dos rutas. Bien. Ahora, en el caso de este router, ¿verdad? El router 2, perdón, el router 1 pues necesita crear una ruta para esta red de aquí y puede sumarizar estas dos de aquí. Entonces vamos a crear esa ruta. Entonces, como la 172, ¿verdad? No tiene otra ruta con que sumarizarla, porque las otras son directamente conectadas, entonces pues las configuramos igual. Y el siguiente salto pues va a ser la IP que tengo aquí en la serial 01 del router 2. En este caso sería la 172.16.2.2 en la serial 010. Entonces 172.16.2.2. Y luego una ruta sumarizada para poder agregar estas dos rutas. Entonces vamos a sumarizar. Entonces en este caso vamos a sumarizar la 192.168.1.0 y la 192.168.2.0. Bien. Entonces cuando yo hago un proceso de sumarización de ruta, en el ejemplo anterior, pues hicimos la conversión de toda la dirección IP. Pero en este caso, si ya aquí es 192, ya sé que me va a dar 192. Entonces, ya tengo ese valor, ¿verdad? Aquí es 168, entonces ya sé que me va a dar 168. El mismo valor, ¿verdad? Eso como una manera de ahorrarnos trabajo, ¿verdad? Al momento de hacer agregación de ruta. Pero aquí es 1 y 2, como son diferentes, entonces aquí puede variar. Puede que no sepa qué valor voy a obtener aquí. Y aquí que todo es 0, ¿verdad? Entonces, pues, ahí no sé ahí pues me va a dar 0 siempre. Entonces, lo único que necesito encontrar es este valor, que sería de 1 y de 2. Y 1 en binario es 7, 0 y un 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es 1. Y 2, que sería 1, 0. Aquí.
Entonces, si yo hago la multiplicación, ¿qué me va a dar aquí? 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Entonces, ¿qué me dio? 0. ¿Qué va a ser este valor? Va a ser 0. ¿Verdad? Va a ser 0. No lo voy a poner así y lo voy a poner aquí. El resultado, ¿verdad? Que me da 192, 168, 0, 0. Ahora, ¿con qué máscara? ¿Con qué máscara? Entonces ya sé que aquí es igual, arriba y abajo, ¿verdad? Las dos direcciones IP. Entonces, por lo tanto, me va a dar 255. Aquí son iguales, entonces me va a dar 255. Pero aquí, si se fijan, aquí no son iguales. Entonces, aquí es igual, entonces me va a dar 1. Estos dos son iguales, me va a dar 1. Estos siguientes son iguales. El siguiente igual, siguiente igual, el siguiente igual. Pero aquí ya son diferentes. Entonces, por lo tanto, este es diferente y este es diferente. Por lo tanto, aquí me va a dar 0, 0. Y aquí, pues. Y aquí ya sé que me va a dar 0, ¿verdad? Entonces voy a contar cuántos bits son estos. ¿Esto a qué equivale? Equivale a 252, ¿verdad? Entonces esto es 255, 255, 252, 0. Entonces, en el router 1 voy a configurar esta ruta, esta red, una ruta para esta red con esta máscara, ¿verdad? Entonces le doy IP route 192.168.0.0, la máscara que es 255, 255, 252.0 y el siguiente salto que sería pues la misma dirección IP. Aquí. Ya lo tengo. Y en el caso del router 2, pues el router 2, ahí no hay forma de sumarizar, porque sería la 172.16.3.0 y la 192.168.2.0. Ahí pues sería igual, ¿verdad? Ni modo, ahí no me ahorro ninguna ruta. IP route 172.16.3.0. El siguiente salto es la interfaz que tiene aquí el router. O puedo poner la dirección, la interfaz saliente. Vamos a poner la interfaz saliente, que sería la serial 0110. ¿Sí? Y luego otra ruta para la 192.168.2.0, que es esta red de aquí, para que R2 pueda enrutar hacia esta red de aquí, que tiene una máscara de 24 bits y va a enrutar tráfico por la serial 011, que es esta interfaz que conecta con el router 3. Serial 011. Entonces ahí ya tenemos configurado el enrutamiento. Yo IP route. Aquí tengo la ruta estática, dos rutas estáticas. Yo IP route aquí. También dos rutas estáticas. Entonces aquí me ahorré una red, una ruta. En vez de configurar tres, solamente configuré una. Perdón, dos configuré, me ahorré una. Aquí, en vez de configurar tres, solo configuré una. Me ahorré dos rutas, ¿verdad? O la configuración de dos rutas. Ahora vamos a probar la comunicación.
Si probamos comunicación, si le damos PIN a la 172.16.1.2, que es esta PC de aquí. Entonces ahí ya llegamos a esa. Ahora vamos a llegar a la PC2, que es esta de aquí abajo, que es la 192.168.2.2. Y ahí también ya tenemos comunicación, ¿verdad? Bien. Entonces esas son las rutas sumarizadas, ¿verdad? La sumarización de rutas. Entonces, otro tipo de ruta que podemos configurar son las rutas por defecto o rutas de gateway de último recurso. Entonces, para eso voy a eliminar las rutas que tengo aquí. Estas dos rutas las voy a eliminar. Que también eso es importante, ¿verdad? Entonces las voy a eliminar. Para eso pues le voy a anteponer no. Y luego pues las copio y las pego en el modo de configuración global. Entonces si le doy showroom, ahora ya no deben aparecer esas rutas porque ya las eliminé. Aquí deberían aparecer, ya no están. Igual lo voy a hacer en el router 3. Solo que en el router 3 solamente tengo una sola ruta. Entonces me resulta más fácil, le doy no, la copio, le doy copiar y le doy pegar. Y ahí la eliminé ya no debe aparecer. Ya se eliminó. Entonces, ¿cuándo nos conviene utilizar rutas estáticas por defecto, ¿verdad? Nos conviene utilizar cuando tengamos topologías en las cuales el router en el que la vamos a configurar tenga una única vía de comunicación con las demás redes. Entonces, por lo tanto, R1 es un candidato en el que puedo configurar una ruta por defecto. ¿Por qué? Porque él tiene una sola conexión con las demás redes. De igual manera, R3 también es un candidato para que yo pueda configurar una ruta por defecto, ¿verdad? Recordemos que en el módulo anterior hablábamos de que el router para enrutar tráfico lo primero que hace es buscar la mayor coincidencia. Pero si no hay una mayor coincidencia, entonces él cambia la estrategia de búsqueda y busca la coincidencia menor. Entonces, cuando uno configura una ruta por defecto, entonces esta tiene un prefijo de 0, lo que quiere decir de que no necesita ninguna coincidencia. Entonces yo voy a crear una ruta estática por defecto aquí. Entonces le digo IPRoute. Las rutas estáticas por defecto tienen pues la característica de que la red se especifica como 0 y la máscara se especifica como 0. Y luego pues puedo poner o la dirección IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Le voy a dar la interfaz saliente, serial. Bueno, le voy a dar la IP mejor, 172.16.2.2. Aquí. Entonces así se configura una ruta por defecto. Si yo le doy Show IP Route, entonces ¿cómo aparece la ruta por defecto? Cuando es una ruta por defecto, si se fijan, aparece con una S y un asterisco. Y entre el corchete, si se fijan, la distancia administrativa dice que es 1 y la métrica es 0. Y aquí en la parte media me dice que es un gateway de último recurso. Dice Gateway of Last Resort y
172.16.2.2. ¿A cuál red? A cualquier red, ¿verdad? Dice network 000. Quiere decir que va a enrutar tráfico para cualquier red que no aparezca una ruta establecida aquí de manera específica. Aquí. Cuando él no encuentra una coincidencia más larga, entonces él busca la coincidencia menor. ¿Y cuál es la menor coincidencia? Esta que tiene aquí, porque dice que el prefijo es 0, lo que quiere decir que no se requiere ninguna coincidencia, ¿verdad? Ahora en el router 2 también yo puedo configurar una ruta por defecto. Entonces, también, por ejemplo, en los routers de perímetro, los routers que conectan hacia Internet, esos son candidatos para configurar una ruta por defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tienen pues una vía de comunicación con todas las redes, ¿verdad? Imagínense si configuráramos rutas estáticas, entonces ¿cuántas rutas estáticas, cuántas rutas existen en Internet? Millones, ¿verdad? Entonces sería imposible de que yo vaya a configurar una ruta para cada red que existe en Internet. Eso sería un imposible. Entonces lo resolvemos con una ruta por defecto, ¿verdad? Entonces cualquier red con cualquier máscara, enviarlo por la serial 010. Ahora voy a usar la dirección, la interfaz saliente, ¿verdad? Serial 011. Aquí. Ahora si yo le doy Show IP Route, veamos aquí la diferencia. ¿Qué notan de diferente entre esta ruta que configuré en R3 y esta ruta que configuré en R1? Noten que aquí aparece el siguiente salto y aparece entre corchetes 1,0, pero en el router 3 aparece directamente conectado, dice, y no muestra nada entre corchetes, porque una ruta estática donde yo especifico la interfaz saliente se supone que tiene una distancia administrativa de 0 y una donde yo especifico la dirección IP del siguiente salto tiene una distancia administrativa de 1. Bien, igual aparece aquí, se get web last resort 00 a cualquier red. Entonces, como ya tengo configurado las rutas aquí en el router 2 no cambia, tiene ya las rutas que están aquí, le doy show IP route, entonces ahí están las rutas estáticas, entonces yo puedo pues hacer las pruebas de comunicación, repetir los pins a la 1.2, que es la LAN, y ahí tengo comunicación. A la 2.2, que es la PC que está conectada en la LAN de R3, y ahí ya tengo comunicación. Eso mismo yo puedo hacer también para IP versión 6. Entonces R1 y R3 son candidatos para configurar rutas estáticas en IPv6. Entonces, ¿cómo se especifica una ruta estática en IP versión 6? Le damos IP versión 6, 2.2, pleca 0. Y luego pues le digo la dirección IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Entonces le voy a decir serial, bueno, IPv6 route, siempre se me escapa, IPv6 route, 2.2.0, serial 010. Aquí. Entonces si yo le doy show IPv6 route, entonces ahí me aparece la ruta por defecto aquí. Acabo de configurar. Entonces, si se fijan ahí, en vez de configurar las tres rutas, me resolví ese problema con una ruta por defecto. Ahora puedo hacer lo mismo en el router 3. IPv6 route 2.2.0 y la interfaz saliente, que es la 011.
En el caso del router 2, pues ni modo. El router 2 tiene que configurar sus rutas normales. IPv6 route para llegar a la 2001, DB8, ACAT, 3, 2.2, prefijo 64. Que lo mande por la serial 010. Aquí. Estoy configurando una ruta para llegar a la red de la PC0. Tengo aquí. Entonces ahora voy a crear una ruta para que llegue a la LAN de la PC2. Aquí. Entonces voy a configurar otra ruta. IPv6 route 2001, TV8. Y en este caso es café. Café 2, 2.2. Café 2, 2.2, pleca 64. Y que lo mande por la serial 011. Y ahí ya tengo el enrutamiento, ¿eh? El enrutamiento IPv6. Ahí está. Entonces ahí están las rutas estáticas que acabo de configurar, ¿verdad? Entonces ahora puedo, bueno, todavía no puedo probar la comunicación porque recordemos que tenemos que activar el enrutamiento IPv6, ¿verdad? IPv6 Unicast Routing. En todos los routers tengo que hacerlo. IPv6 Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing. Entonces ahora ya puedo probar la comunicación a esta PC que es la 2001 DB8 ACAT 1 2.2.2. Y 2001 DB8 ACAT 2.2 2.2.2. Y ahí ya tengo comunicación con esa PC. Ahora voy a probarlo con la Café 2. Bien, a la 2001 DB8 Café 2 2.2.2. Y también ahí ya tengo comunicación con esta PC. Y ahí tenemos pues el enrutamiento. Entonces esas son las diferentes tipos de redes, de rutas que podemos configurar, ¿verdad? En este caso, pues siempre que podamos sumarizar, hagámoslo, ¿verdad? Siempre que podamos utilizar una ruta por defecto, entonces también debemos hacerlo, ¿verdad? Para ahorrarnos la configuración de ruta, pero también para que el router actúe en su proceso de selección de la mejor ruta de una forma más óptima, ¿verdad? O sea, obtenemos varios beneficios. Primero, pues para el administrador que no tiene que estar creando tantas rutas. Y en segundo lugar, pues para el equipo, porque ahorra procesamiento, ahorra espacio de memoria RAM. Entonces ya vimos los diferentes tipos de rutas. Ruta estática con direcciones IP del siguiente salto. Ruta estática con interfaces salientes. Rutas estáticas completamente especificadas. Y rutas estáticas por defecto, ¿verdad? Solo nos falta un tipo de rutas, que son las rutas flotantes, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a dejar para otra sesión, ¿verdad?